a nuestro cierre de año con esta conversación, Ricardo, y nos queda otra. Cerramos el año para regresar el año entrante en el 14 de enero. El 14 de enero. Elcita, bienvenida. Bueno, les vamos contando que vamos llegando a nuestra conversación número 39 con amigos de la niña. La nenita volvió, muy bien. Llegamos a nuestra conversación número 39 de nuestra campaña Colombia Feliz, Derecho y Deber de Todos, que es una campaña donde queremos generar conciencia para que entendamos que así como exigimos derechos, tenemos muchos deberes. Entonces, Francisco Javier Franco, el gordito, bienvenido. Entonces, pues, hoy estamos con Ricardo González, que nos va a acompañar. María Eugenia Hincapié, mi mamá, vea. Ricardo González, con Ricardo vamos a hablar de cómo prepararnos para el futuro. ¿Sí? Ricardo es un amigo de colegio, del Colegio Cafam, o muchos de los que han pasado por acá, que son mis amigos de vida. Ricardo es casado hace 28 años, tiene 2 hijas y tiene un nieto de 4 años. Estudió conmigo en el colegio, como les estaba diciendo. Es experto en finanzas personales y administración de inversiones con más de 15 años de experiencia asesorando clientes en busca de construir, planificar y consolidar y administrar para proteger su patrimonio. Es ingeniero industrial y tiene estudios complementarios en finanzas, seguros y mercadeo. Adriana Rubio. Bueno, Ricardo, bienvenido. De verdad que me alegra mucho que esté por acá. Pues hombre, muchas gracias. Me llamó mucho la atención tu proyecto y me gusta pues hacer parte de él. Chévere. Sí, no, qué bueno que estés por acá. Les cuento, Ricardo me llamó un día y me dijo, Quique, yo quiero participar en su programa. Entonces, chévere, y cuando la gente empieza a unirse, porque esto nos motiva y como que nos dice, algo estamos haciendo. Samuel Franco, su amigo, bienvenido. Bueno, Ricardo, cuéntenos, para usted, ¿qué es felicidad? Bueno, yo creo que es la mezcla de muchas cosas, pero yo pienso que estar uno con la mente positiva y alejar el estrés y el miedo de su mente, eso le mantiene a uno la tranquilidad del alma. Y estar uno tranquilo y tener la seguridad de que siempre las cosas se van a solucionar en el momento que tienen que ser, pues eso lo hace a uno estar tranquilo y poder salir a la calle sin el temor de que algo vaya a pasar o de que le esté viendo yo a alguien y tenga que esconderme. Entonces esas cosas, pues, no, ya, estar uno tranquilo y tener salud mental. Salud mental, como un equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que cuando empezábamos con el tema nosotros de Pipe Music, bienvenido. Cuando empezamos con el tema de happiness y antes de la campaña Colombia Feliz, Derecho y Deber de Todo, hablando de felicidad, equilibrio, ¿sí? Y entonces había 4 planos fundamentales que eran como el cuerpo, la mente y el espíritu, la parte social y como la parte espiritual, bueno, el cuerpo y la parte espiritual. Entonces todo eso, mientras uno lo tenga en un equilibrio, creo que puede estar como en armonía y ahí llegar a alcanzar como ese tipo de felicidad que usted lo define como la tranquilidad, que se me hace chévere. Pero mira que hoy casualmente leí un mensaje que alguien envió, no me acuerdo en dónde, y decía, yo lo anoté por acá, espera. Decía, este año no fue un año para añorar más de lo que tenías, sino fue un año para valorar lo que tenías. ¿Sí? Claro. Y eso ha pasado en mi casa. Pues en mi casa ya, pues uno está tranquilo aquí, pero uno realmente valora la compañía de las personas con quien convive. Pero por supuesto. Personas cercanas. Y además resulta que a la fuerza de uno no verse, pues uno empieza a extrañar y se empieza a unir más, incluso, a la gente. Claro. Es más, empezaron a encontrar personas que, o sea, hacía 25, 30 años no hablaba. Sí. Y empezaron a conectar. Sí, también. Bueno, no, y de la misma familia cercana. Ricardo, nosotros hace cuánto no hablábamos. 35 a 36 años. Pues claro, montones. Sí. Hace poco en aquella reunión. En la reunión, sí, que una reunión y nos reconocimos.
Eso da pie para todas esas cosas. ¿Usted cree que la felicidad es un derecho o es un deber? No, yo creo que es un derecho, pero más que eso, es una decisión. Porque uno tiene alrededor muchas cosas por las cuales ser feliz, por las cuales agradecer. Pero solamente cuando empieza a ver la carencia es cuando se da cuenta lo que tenía y que ahora pues está en riesgo de perder lo perdió. Entonces, pues simplemente uno tiene que decidir estar feliz y aprovechar todas las cosas que le pasan, porque yo creo que de todo uno aprende. ¿Sí? Las cosas positivas o negativas a la luz de otros pueden ser una enseñanza que deja mucho en la vida personal. Entonces, pienso que lo que venga, pues hay que tomarlo por el mejor lado y siempre con la mente positiva para tener el derecho de ser feliz, pero haciéndolo con base en la decisión que uno mismo toma. Ahora después miramos cuántos deberes necesitamos para validar ese derecho a ser feliz. Sí. Laura, bienvenida. Ricardo, uno de nuestros mayores problemas es que nosotros no somos conscientes de lo que nos va a llegar en el futuro, de lo que vamos a tener en el futuro. ¿Cómo podemos hacer para tomar conciencia de eso? ¿Qué debemos hacer? Pues mira, es que hay tres cosas, yo te voy a poner una situación, hay tres cosas a las que el ser humano se va a enfrentar en algún momento de su vida, ¿sí? Y no les van a pasar las tres cosas al tiempo, pero una de ellas sí te va a tocar a ti, ¿sí? Y es que tú puedes morir hoy, y si mueres hoy, pues piensa qué es lo que le va a pasar a la familia que estás dejando, si tienes hijos chiquitos, si tienes una esposa que está pendiente de los hijos, si eres un empresario y eres el único proveedor de la familia y te moriste, entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Si eres el cirujano experto y pues el único proveedor de la familia, pues tu esposa no va a ir el otro día a abrir el consultorio porque nadie le va a llegar. Entonces, Claro. eso es algo que puede pasar, no sabemos cuándo nos toca, ¿sí? Lo otro es, ¿qué pasa si te incapacitas? Porque si eres el mismo cirujano y tú, no sé, te partes una mano y no puedes hacer cirugía durante 6 meses o un año que dure la recuperación, no sé qué puede hacer, pues tus ingresos se van a cero, ¿sí? Pero en esas dos posiciones, y hoy en pandemia o en Pues sí, cuarentena, esa es otra situación. únele a esas dos cosas lo que muchas personas han vivido en estos días, o en estos meses, o este año, se pasa muy rápido. Pero aquel personaje que estaba trabajando y que su empresa por esta cuarentena pues empezó a entrar en problemas económicos y tuvo que cerrar, despedir personas. Entonces, haz de cuenta o que te enfermaste o que te moriste porque no hay ingresos en casa y eso es lo que pasaría con tu familia si desapareces o si pierdes tu Claro. trabajo. Entonces, esa es una situación compleja. Pues eso hace como... Uno no se prepara para esas cosas. Uno no está preparado para eso, obviamente. Pero puede Entonces, pasar otra cosa que es más chévere, que puedes vivir muchos años. Y si llegas a los 100 años, 110 años, lo que sea, pues qué machera, pero en esos momentos uno tiene que echar para atrás y ver qué fue lo que hizo durante toda su vida, porque pues uno más o menos empieza a trabajar a los 18, 20 años o 16, todo depende de cómo ha sido tu historia antes. Pero empezaste a sí, trabajar a los 20 años y a los 65 te vas a pensionar, has trabajado 25 años. Y si vives otros 20, tienes 85. O si vives otros 25 y tienes 90 no, años, no, pues tienes que haber ahorrado un dinero para poder vivir esos 25 o 30 años más después de que te has retirado. Porque pues en esos momentos no tienes energía para trabajar. O si la tienes, pues trabaja en algo que te guste, pero pues tienes que haber hecho un ahorro importante durante los años anteriores para que en esos momentos no tengas que tener carencias. carencia, sí. Bueno, saludemos aquí a Esperancita, que siempre se une y nos acompaña. Te ayuda José, si uno, bienvenidos. Gabriel Farid Guarín, Laptronics, oficial se unió. Ana Beatriz Triana, Betty, ¿cómo estamos? Hablando de eso del ahorro y eso, ¿qué tan juiciosos somos los colombianos para ahorrar? Pues mira digamos que yo traduzco al colombiano como alguien que es muy inmediatista. En ocasiones yo me he encontrado con clientes que prefieren hacer inversiones de corto plazo para que tengan resultados muy buenos en corto tiempo y ya. O si no, pues deciden, no voy a ahorrar si me quiero comprar el Mercedes porque era mi sueño y Sí, me o compro el sea, Mercedes. lo que recibo lo gasto. Sí, pero entonces recibo 10 y me gasto 20 porque estoy endeudado, estoy
como alguien decía por ahí, que orgullosamente reportaban data crédito. Sí, Esas cosas son problemáticas porque pues las personas les pasa eso pues porque no están haciendo una buena administración de su economía, pues a uno le ha pasado. Y pues esas cosas lo que hace es que cuando pasa el tiempo y uno ve para atrás, uno lo que hubiera podido pensar es que si yo me puedo volver en el tiempo, entonces no hubiera gastado X dinero en tal cosa, o más bien hubiera cogido el 10% de mis ingresos en una cuenta individual y los voy guardando ahí con una rentabilidad pequeña. Yo no sí, necesito que eso me esté rentando el 20, el 30% al año. pero eso Una va, rentabilidad del 5 o 6% que lo voy metiendo todos los meses, metiendo ese valor. Y a la vuelta de 20 años he acumulado un dinero importante que me pueda ayudar pues a complementar la pensión. ¿Sí? pero, Que esos son ¿y si datos es así de importantes. fácil ahorrar en Colombia? Sí, pues tú tienes muchos instrumentos y además ahorita, pues con la internet tú puedes tener acceso a cualquier cosa, ¿sí? Puedes tener Pero yo me acceso, refiero es como a los ingresos, ¿sí? O sea, bueno, todo eso el es, sí, mundo, claro, o todos, digamos que vivimos a ras, digamos que este año es una cosa sí, excepcional, pero, pero pues como que se vive al ras y que uno diga a una persona que se gane el mínimo, o sea, ¿cómo ahorra? sí, no, de acuerdo. Obviamente hay que estar en posición de la persona que Hay que tenga la estar en, disponibilidad para eso. Obviamente, pues, digamos que la economía colombiana no facilita mucho ese tema, pero pues yo creo que también está en uno, ¿sí? Yo, por ejemplo, pienso que el emprendimiento es una muy buena manera de poder mejorar tus ingresos, pues porque estás trabajando para ti. Muchas personas pues que están acostumbradas a estar empleados, pues yo también estuve empleado durante muchos años y agradezco el día que me echaron pues porque me abrió un panorama completamente distinto, pero vuelvo a eso es porque cuando uno trabaja en lo propio y lo desarrolla con honestidad y con disciplina, pues puede sacar adelante muchas cosas y simplemente los ingresos que tú le pudieras estar generando a tu empleador, pues los empiezas a generar para ti. Yo le he sí, dicho a la gente ¿por qué te contratan? Pues porque tienes una misión. Esa misión tiene que generar ingresos para la compañía que te contrató, porque si no, pues no te van a pagar. ¿Y con qué sí. pagan tu salario? Pues con los ingresos que tú generas a la compañía. Entonces, pues si tú le generas los ingresos para pagar tu salario, pues tú eres independiente ahí en ese momento. Suena diferente, pero pues eres Pero independiente porque si no produces no te pagan. yo hablaba en algún momento con alguien y decía que uno puede ser emprendedor desde el trabajo que está haciendo como empleado. Uno tiene que, Sí, bueno, debe ser emprendedor, ¿cierto? claro, Porque claro. si uno hace conciencia de lo que tú estás diciendo, pues, o sea, de hecho es el ponerse la camiseta de la empresa, Ujú. apropiarse del tema y hacerla salir adelante. Y lo que tú dices, si yo trabajo bien, la empresa le va bien y la empresa tiene que pagar mi sueldo. Le podemos dar la vuelta. Claro, Si el empleador tiene a sus empleados bien, los empleados van a trabajar bien y donde viene el tema de felicidad. Si todos trabajamos felices en un ambiente de ujú. felicidad, de cordialidad, de armonía, las cosas fluyen mucho más. Ricardo, hablando de esto, Ujú. ¿cómo nos podemos preparar entonces para ese futuro? Pues yo creo que uno tiene que hacer conciencia de que los años pasan y que en algún momento cualquiera de esos tres escenarios podrías vivir, ¿sí? Eh, pues yo creo que parte del pensamiento positivo es pensar que uno siempre va a estar bien, que va a llegar a viejo, que va a tener nietos, que va a poder vivir tranquilo, que se puede estar tomando una piña colada al lado de una piscina cuando está pensionado. Pues es una maravilla, pero para poder llegar allá, pues tienes que construir algo que te pueda soportar. Entonces yo te estaba diciendo, tú trabajas 25 o 30 años y después tienes que durar otros 20 años viviendo de un ahorro que tuviste que haber hecho, de una pensión que tienes que haber hecho. Entonces, pues el hecho de que si yo soy consciente de que tengo que hacer un esfuerzo, pues entonces lo asumo y lo empiezo a hacer desde temprano. ¿M? Sí, Lo que pasa es que todo depende de cuál es la grado de conciencia que yo pueda tener. Es que este tipo de conversaciones no las tiene uno con frecuencia. Cuando tú te reúnes con amigos, a veces sale el tema de pensión y tú lo escuchas porque en las noticias todo el tiempo están hablando del asunto y dicen que van a hacer una reforma y que es que la gente no, y a se va a usted le están diciendo pensionar. es que no se va a pensionar y Sí. listo, se jodió.
Sí, pero entonces tampoco está la gente asumiendo su propia responsabilidad. Porque fíjate que hay empresarios incluso que le hacen trampita a su aporte a pensión. Porque dicen, yo para qué voy a aportar sobre 10 millones o 15 millones si yo igual la salud me la prestan por 1,5 millones o por 1 millón. Entonces Claro, yo pongo un salario base de 1 millón, la compañía me paga el carro, la educación de mis hijos, la casa, toda la hipoteca, los gastos del mercado incluso. Hay muchas cosas que las compañías le asumen a su empresario, a su dueño. Y entonces el empresario hace aportes pequeñitos. Pero cuando pasa el tiempo, ¿sí? Llegan a los 55 años y miran hacia atrás, pues la cantidad de dinero que han ahorrado es mínima. Y cuando hace uno el cálculo con ellos de cuál sería la pensión que podrían lograr, pues se llevan una gran sorpresa, porque pues, toca seguir trabajando. claro, o por lo menos hacer un esfuerzo muy grande, faltando 10 años para su pensión, para que quien está en Colpensiones pueda mejorar su promedio, o para quien está en un fondo privado pueda acumular un capital importante que le permita al fondo privado tener los recursos para poder asegurarte una pensión vitalicia. Entonces, esos son esfuerzos que la gente se acuerda hacer al final de su vida laboral. Claro, no, pues o sea, eso sí, creo que todos. Pero es importantísimo que empecemos a generar esa conciencia de que esa pensión no es una plata que yo le estoy regalando al Estado, es un ahorro que yo estoy haciendo Sí, claro. para mí. Porque es que uno trata, y lo que tú dices, o sea, uno que asegure la atención en la salud, listo, Sí. y el resto sale. Que sí, que sale costoso, pero hay que hacerlo, hay que pensar en el futuro si queremos realmente estar tranquilos y Es queremos que ser... fíjate, por ejemplo, si tú estás en un fondo privado, tú necesitas más o menos tener 200 millones de pesos ahorrado para tener derecho a una pensión, un salario mínimo o un salario y medio mínimo. Entonces, si A tú ver, quieres, o sea, si yo tengo ahorrados, o sea, ahorrado durante mi tiempo de trabajo 200 millones de pesos, voy a recibir un salario y medio mínimo. sí, es posible, dependiendo de la expectativa de vida, del momento que te vas a pensionar. Si es una pensión por vejez, pues seguramente te alcanzaría para eso. Pero si es una pensión por invalidez, pues entonces pues las condiciones cambian, Sí. pero tienes que empezar en un periodo anterior o a los 50 o algo, si te pasó algo. Pero bueno, el asunto es que vamos a pensionarnos de viejos, entonces pues más o menos necesitaríamos unos 200 millones de pesos en su cuenta individual para que el fondo de pensiones se pueda pensionar con un salario y medio, eso más o menos 1.200.000, ¿sí? Pero si tú eres una persona que recibías un salario de 6 7 millones de pesos, pues con 1,5 millones no vas a hacer No, nada, claro, ¿sí? claro. Y esas son las sorpresas que uno se lleva. Las sorpresas que se lleva, claro, porque entonces en el momento en que ya listo, se acabó el trabajo, listo, vaya, se pensionó y fue a recibir, y fue a, a recibir ¿cómo se llama? Una pensión de 1,5 millones, pues ya ni le va a alcanzar para lo, o sea, no puede vivir con eso. Para nada, Ya no. de acuerdo. Entonces, conciencia de que hay que ahorrar, hay que ahorrar. ¿Sí? ¿Cómo manejamos? O sea, bueno, a ver, yo empiezo a ahorrar. Vamos a ponernos en, en posiciones como en las que vivimos, las que estamos en este momento. Entonces yo vengo ahorrando y entonces tengo mi plática guardada o en un banco, debajo del colchón, o en un fondo de inversión, lo que sea. Pero llega una crisis como esta. Entonces, o sea, la pandemia, ¿no? Entonces yo qué, tengo que salir de mis ahorros para mantenerme en esta crisis. Sí, de acuerdo. Pero mira que yo hago una reflexión distinta. Yo, por ejemplo, hablando con un empresario hace unos 2 o 3 meses, él me decía, oiga, yo no entiendo por qué en mi presupuesto no tengo un rubro que se llame manejo de crisis, ¿sí? Porque uno nunca espera estas cosas. Entonces, en mi presupuesto, cada vez que yo cerraba mi año, yo decía, bueno, vamos a hacer una inversión en esto para crecer tal tipo de producto, para penetrar tal mercado, para hacer tal cosa, bueno, en fin, una cantidad de cosas y todo con base en la expectativa de que vamos a crecer. Pero con esta crisis me decía él, mira, yo nunca pensé que mis ventas iban a bajar un 50% en términos de días, ¿sí? Claro. Nunca pensé que hubiera tenido que reorientar mi manera de distribuir y mirar cómo salgo de mi inventario, que tengo inventario con precios altos, y empezar a mirar cómo lo puedo feriar para poder botar ese inventario y poder tener esa liquidez que necesito. Me decía, afortunadamente puedo mantener mi
mi equipo laboral, ¿sí? Pero de todas maneras estoy en crisis y pues me toca contar cada tinto para ver si me lo puedo tomar. Claro. Entonces esas cosas son situaciones que uno nunca espera y que si uno nunca se prepara pues no tiene dónde echar mano. Pero eso no solamente le pasó a un empresario, sino estuve en una reunión con algunos ejecutivos que están asociados a una entidad que les presta, digamos, como servicios de asesoría para conseguir empleo y bueno, y algunos otros cursos interesantes allí. Entonces me invitaron a comentar algo sobre el tema de monedas. Pero bueno, eso es otro asunto. Lo que yo conseguí en esa reunión fue encontrarme con una serie de vicepresidentes y otros gerentes que por este tema de esta pandemia perdieron su empleo, ¿sí? Y ellos no tenían una conciencia de ahorro, pero pues afortunadamente fueron indemnizados con unos valores importantes, entonces tienen ahí más o menos de dónde echar mano mientras tanto. ¿Cómo mantenerse? Sí, pero digamos en la charla, entre tanto, me estabas diciendo, no, es que yo tengo que ubicarme nuevamente, yo me voy a ubicar en tal parte, estoy mandando hojas de vida no sé dónde. Pues son personas que con una posición como esa, si estaban acostumbrados a ganarse 20 millones de pesos al mes, pues obviamente claro, si quieren emprender hoy, pues les va a tocar apretarse el cinturón fuerte para poder desarrollar algo que les rente 20 millones de pesos al mes en un emprendimiento propio. Entendible, entonces tienen que ubicarse de nuevo. ¿Sí? Pero esas personas pues fueron víctimas de este proceso, ¿sí? Pero su patrono fue pues, víctima también porque tuvo que salir de ellos y además hacer claro, apropiación de unos recursos para indemnizarlos. Entonces, esos son problemas complejos que a los que uno nunca pensó que eso podría pasar. O sea, porque yo creo que uno se puede preparar para muchas cosas, pero por ejemplo una cosa como la que estamos viviendo en este momento, vean, aquí en el balcón hay unos tocando música ahí todavía, después de 10, 11 meses, a ver qué les manda uno. Pero nadie está preparado para esto, nadie estaba preparado para eso. Podíamos estar pendientes de una cosa a la otra, que, bueno, que algún día la empresa, pero para una pandemia y usted quedarse quieto y dejar de hacer, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos, la parte del entretenimiento, los eventos, pues un tema que es muy complicado y vaya ahora a saber cuándo vuelve a funcionar el tema. Toca empezar como a evolucionar y mirar cómo, pues mirar cómo evoluciona en lo que hace. Pero es que en la preparación, lo que yo decía, cómo hago conciencia, ¿sí?, de que en 5 años puede venir una crisis. Mira, yo creo que eso es fácil. Inmediata. Tú hablabas ahorita de inmediatez, ¿sí? Que los colombianos somos de inmediatez. Y pues yo soy consciente de eso. Yo soy pisco de inmediatez. Lo que necesito para solucionar ya, venga, solucionamos ya y después vamos mirando qué no tiene uno eso. O sea, ¿cómo hacer conciencia, Ricardo, sobre ese tema? Pues mira, yo pienso que eso es muy fácil. Lo que pasa es que uno tiene que mirar alrededor todos los ejemplos que se ven a diario. Entonces, voy a poner un ejemplo muy bueno, es mi papá y mi mamá. Mi papá trabajó toda su vida, logró una pensión, ¿sí? Él vive tranquilo en su casa, se toma un tinto y queda desocupado, pero no tiene problemas económicos. Le da mesada a mis hijas todavía. Nos invita a almorzar, nos trae, regalos, pero eso no es tanto eso, sino es la dignidad que eso genera. O sea, yo no me imagino a mi papá si no tuviera un ingreso y si no pudiera con mi mamá salir cuando quisieran a comerse un helado en la esquina, porque es con su plata y pueden hacer lo que quieran, el tiempo que quieran, y tienen su casa y pues ya. Pero eso es un espejo positivo, pero también mira cuántos viejitos hay en los semáforos vendiendo dulces, vendiendo bolsas. Entonces, las cosas le pueden pasar a cualquiera. Entonces, tú le preguntas a ese viejito qué fue lo que le pasó y va a él a mirar su historia, de pronto no tuvo suerte en su vida o cayó en las drogas o yo no sé qué. Muchas historias pueden haber ahí. Pero si yo miro ese espejo, yo digo, oiga, yo quiero en mi vejez estar así o estar así, ¿sí? O yo quiero que mi familia continúe viviendo como yo la tengo acostumbrada a vivir. Si es que yo me muero hoy, pues entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿Sí? Entonces, mirar el espejo de otras personas es lo que le hace a uno generar conciencia. Yo cuando me siento con una persona para tratar de ayudarle en su organización patrimonial, pues también miramos cuáles son o cuál es su realidad, ¿sí? Y con base en esa realidad, pues poderle decir, mire, usted tiene
algunas debilidades en este aspecto o en este otro, valdría la pena que hiciera algunos aportes en cuentas individuales. Ahorrar no es comprar nada, sino es simplemente ahorrar y buscar el instrumento que le permita con una tasa. No se necesitan tasas astronómicas para eso, sino unas tasas muy sencillas o muy lógicas, pues de acuerdo con el mercado, Sí. para que eso siga creciendo de manera conservadora y los ingresos se vean al pasar de los años, ¿sí? Pues yo te pongo un ejemplo. En el 1980 la TN estaba en 50 pesos, ¿sí? Y el salario mínimo era 4.500 pesos. Sí, esos eran más o menos $88. Eso era en ese año. Pero si esa persona que se ganó esos $88 los hubiera guardado debajo del colchón, ¿sí? Hoy esos $88 serían, multiplicado por 4, son más o menos 350.000 pesos, 320.000 pesos, ¿sí? Con esa platica hoy y los tenía debajo del colchón. Pero si yo hubiera puesto eso a rentar al 5% durante estos 40 años, esos $88, al 5%, cuando en nuestro país tuvimos épocas de CDTs al 35 y al 40%, ¿no? En aquellas épocas de Sí. problemas económicos del país graves. Pero bueno, nos hubiéramos dejado el 5%, ¿sí? Hoy tendríamos $356, más o menos, de esos 88. De esos $356 ya son 1.800.000, ¿sí? Más o menos, 2 millones de pesos. Con eso yo tengo algo, pero si yo hubiera dejado los 4.500 pesos debajo del colchón, pues hoy 4.500 pesos no sirven para nada. Pues claro, Pues para tomar 2 pasajes de bus, ¿sí? Entonces, uno y un eso es una manera, pero si yo hubiera puesto esos 4.500 pesos a rentar al mismo 5%, pues pasados esos 40 años estaría más o menos en 35 o 40.000 pesos, más o menos, haciendo cuentas rápidas así. Pero no es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, eso da la posibilidad de que el capital crezca, ¿sí? Y si yo voy haciendo aportes periódicos con esos 4.500 todos los meses, ¿sí? Voy haciendo aportes de una porción de ellos y durante los mismos 40 años me volteo a mirar qué es lo que tengo y el 5%, pues eso puede haber generado unos ingresos bastante importantes. Y son de agoticas, no se necesita estar uno ni o sea, de a endeudándose para poquitito ahorrar ni podemos ir nada. haciéndolo. Sí, claro, pero también es mirar de acuerdo con las posibilidades que yo tengo, si quiero hacerlo con una compañía en el país o por fuera del país, o si tengo los recursos para poder, digamos, hacer diferentes inversiones a corto y a largo plazo para que pueda yo con eso hacer crecer mi patrimonio. Pero yo siempre promulgo ahora que si es para ahorrar para tu retiro, hay que buscar algo que no tenga un riesgo demasiado alto. O sea, buscar inversiones muy conservadoras porque estamos hablando de No, proteger la claro, porque es que vejez. imagínese usted ahorrando toda la vida para que en el momento que vaya a empezar dizque, a disfrutar de eso lo pierda. El riesgo tiene que Sí, ser mínimo. O sí. sea, toca investigar, toca mirar muchas. Me imagino que en el mercado debe haber N mil cantidad de opciones. Sí, claro. Y además que con la internet tú estás disponible para entrar en cualquier parte del mundo. Claro, Entonces, tú puedes hacer compras en línea de lo que quieras, o participar de productos financieros en línea como lo quieras. Obviamente hay que estar muy bien asesorado porque pues también puede uno correr el riesgo sí, de no, que lo sí, tumben. claro. Pero sí, pues hay muchísimas opciones, muchísimas posibilidades y pues bien asesorado puedes escoger algo que le valga mucho la pena. Hay compañías norteamericanas que trabajan dentro del mercado colombiano reguladas y todas estas cosas como BNI, por ejemplo, es una compañía de seguros, esa es una compañía norteamericana. Hay muchas compañías del exterior a las cuales uno puede acceder a través de internet sin ningún problema. Pero también en pesos, fondos de pensiones tienen muchos productos que tienen portafolios en diferentes monedas, con diferentes tipos de riesgo. O sea, las opciones son muchas, ¿sí? Bueno, ¿y Lo que, cómo digamos, puede uno certificar la inversión? ¿No? Entonces yo digo, bueno, listo, me voy a poner a investigar. Y entonces cojo y por internet dentro empiezo a buscar y me sale eh, Pepito Pérez Inversiones. Y entonces, sí. venga, ahorre aquí su platica que en 20 años usted va a tener tanto y entonces listo, uno se le da la gana y dice, puedo ahorrarlo y empiezo a mandar mi platica. ¿Cómo verifico yo que esas empresas realmente pues son estables, van a estar y en 20 años van a tener mi platica? Sí, claro. Pues mira, todas esas compañías financieras tienen que estar reguladas en su país de origen y además reguladas en Colombia, ¿sí? Hay muchas de esas compañías financieras
dentro del país, que obviamente están vigilados por la superintendencia y todas esas cosas. Todos los estados financieros y demás cosas son públicos. Tú puedes investigar y fácilmente mirar calificaciones y este tipo de cosas. Sí. Eso te orienta mucho, ¿sí? Pero también es el background que tenga la compañía, de cuánto tiempo lleva esa compañía en el mercado, Sí. cuál ha sido la experiencia que ha tenido en temas de si es una aseguradora, pues si ha pagado sus siniestros, si la calificación que tiene dentro del ranking es apropiada de acuerdo con los resultados que tiene, si además le genera rentabilidad a sus socios, porque tiene que ser un negocio para que le dé dinero a los socios de esa compañía, así sea una Sí. compañía de seguros, tiene que dar rentabilidad. Claro. Si da rentabilidad es porque su producto está bien diseñado, bien esquematizado y pues genera los recursos para poder cumplir con sus obligaciones. No, el que ponga una empresa es para que le produzca. Claro, entonces pues obviamente hay que estar uno a la saga de ver toda esa información para poderse uno datear. Que se puede quebrar, todo el mundo se puede quebrar, ¿sí? Claro. Pero digamos que en temas de seguros, las compañías de seguros, a pesar de quebrarse, están reaseguradas en sus riesgos. O sea, yo no te aseguro a ti, sino comparto mi riesgo con un reasegurador que es más grande que yo. ¿Sí? Okay. Eso es una ventaja. Y además, si te acuerdas, en el 2008, el tema de la subprime, que fue bastante complejo, pues trajo una recesión enorme en los Estados Unidos y ya dije, se quebró, ¿sí? ¿Te acuerdas? Esa aseguradora se quebró, pero en los Estados Unidos una aseguradora es prácticamente como aquí la canasta familiar. Allá todo el mundo se asegura porque tiene que asegurarse. Entonces, que se quiebre pues, era un problema social muy grande, muy complejo. ¿Y qué hicieron los Estados Unidos? Pues salvaron a la aseguradora, le dieron liquidez para que siguiera adelante y esa compañía siguiera adelante. ¿Sí? Pero dejaron quebrar a Lehman Brothers. ¿Por qué? Pues porque Lehman es una compañía financiera y el que estaba metido ahí estaba a riesgo y quería ir y ganarse el tema del mercado. Pues eso es un riesgo distinto y eso es una compañía diferente. Y Sí, pues, eso es otra cosa. no rescataron a Lehman, pero sí rescataron a la aseguradora. Entonces, cuando uno hace estos planes de retiro y pues para cómo proteger su patrimonio, lo hace a través de compañías de seguros con un prestigio y un background importante, pues entonces está tranquilo en ese orden. ¿Que se pueden quebrar? Sí se pueden quebrar. Pero pues la administración de mis activos las asume otro, ¿sí? Otro, compra sí. la cartera de esa compañía. Oye, ¿y los colombianos nos aseguramos? No, muy poco. Hace poco vi el noticiero, ahora que me preguntas eso, me acuerdo que en la participación, o más bien el porcentaje de colombianos que se aseguran en vida es del 2%, 2% de la población del país. Y fíjate que en los Estados Unidos el porcentaje es completamente distinto, ya puede estar en el orden del 60 o 70%, porque es que además, si se reúne todos los seguros que un norteamericano necesita, pues más o menos el 92% de la población tiene que estar asegurada. Asegurada en salud, asegurada en vida, asegurada en planes de retiro, en estos temas de viaje y atención prioritaria cuando tú te estás desplazando de un lugar a otro. Bueno, pero seguro de su negocio, bueno, de todo. Pero aquí no, aquí cuando tiembla la tierra, entonces empiezan a llamar. Y el presidente Macepola decía eso el otro día, decía, aquí tiembla la tierra y ese mes vendimos muy bien. Pero después la gente se le olvida y ya no vuelven a comprar. Los colombianos nos creemos inmortales. Bueno, pero de pronto no es tanto eso, sino es la disciplina. Sí, venga, nosotros, a ver, porque entonces, ya escuchando más, entonces, por ejemplo, el seguro obligatorio del carro, el seguro a la salud, digamos que la pensión, son cosas obligatorias. Obligatorio. O sea, ¿y ahí está el 2% nomás? ¿O esa No. No, lo obligatorio es que es obligatorio, todos lo tenemos que tener. Si tienes carro, tienes que tener eso. Es obligatorio. Sí. Pero el 2% es seguros que tú necesitas. O sea, tú, por ejemplo, tú puedes comprar una herencia si estás comprando una póliza de seguro por, no sé, 1.000 millones de pesos. Entonces, pues esos 1.000 millones de pesos hoy te valen al año 12 millones o 15 millones, eso es un ahorro, pero tu familia va a recibir 1.000 millones de pesos si te mueres. ¿Sí? Entonces estás comprando una herencia a la familia con un aporte muy pequeño, es como si tú comprando un apartamento. Claro, les estoy asegurando, porque pues como hablábamos al principio, pues es la manera de, pues de no dejarlos
de alguna manera embalados en la vaina y listo, yo, por incapacidad o por muerte, y entonces queda la familia como desprotegida. Sí. Pero Entonces, entonces pues, ¿no? eso no es una cultura que, pues, que se mueva aquí en Colombia. Entonces, ese O sea, porcentaje sí es muy pequeño. ese sí es Un el del dos dos por por ciento de ciento la población que podría comprarse un seguro de vida o que podría hacer un plan de ahorro importante para su pensión o cosas como esa, o asegurar su casa o asegurar por incendio, por anegación. Bueno, hace unos años China se inundó y todas esas casas que Claro, se inundaron, algunos no tenían seguro, otros sí. Pero bueno, el que tenía seguro resolvió su problema y el que no tenía seguro le tocó asumir eso. Pero ese tipo de cosas la gente lo ve como un gasto, ¿sí? No lo ve como una inversión o como una protección, ¿sí? Uno tiene que cubrirse. Si está lloviendo, tú quedas, te sacas el paraguas. Entonces, pues claro. eso te protege. Esa es la manera de que uno esté tranquilo, o sea, pues no pasa nada. Si se me inundó la casa, pues el seguro paga. Si me robaron el carro, pues el seguro paga, ¿sí? Hay gente que acaba de pagar su carro y ya no tiene crédito, entonces como no tiene crédito, entonces ya no lo aseguró más porque ya pagué la deuda. Pero resulta que ahora el Claro. riesgo es mayor porque el patrimonio es completamente tuyo, entonces Y pues... ahí pusiste un ejemplo chévere, el del paraguas. O sea, pues yo, o sea, si llueve saco el paraguas, pero si no tengo el Ujú, paraguas, exactamente. tengo que tener el paraguas ahí así no esté lloviendo. El paraguas lo compraré cuando no está lloviendo, Claro, claro. ¿cierto? Vea, una buena, Pues es que es mejor, digamos, tener seguro y no usarlo o no necesitarlo, ¿sí? Que necesitarlo y no haberlo tenido, claro. porque es donde tú ves el problema. ¿Mm? Mira, hay situaciones de la vida muy complejas. Pues cuando uno, eh, bueno, voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Mi esposa tiene una enfermedad grave y gracias a Dios teníamos un seguro de enfermedades críticas. Y el seguro de enfermedades críticas nos proveyó durante varios meses, muchos meses, ¿sí? Y no tuvimos angustias económicas cuando eso se pudo concretar, ¿sí? Al principio fue difícil, pero después de que se concretó el seguro por todos los recursos que se habían contratado, pues Sí, vuelve a uno y respire y tiene la mente tranquila para concentrarse en lo importante, que era la claro. salud de mi señora. Entonces, eso es una experiencia propia, ¿sí? Lo que te conté de mi papá con su pensión, eso es otra experiencia de vida, ¿sí? He visto personas que sus, sus padres tienen que estar rotando de casa en casa porque pues, no tienen un ingreso, no tienen una casa propia de pronto, no tienen, bueno, lo que sea, pero es muy complicado cuando ese abuelito tiene que llegar a la casa de sus hijos a golpearle el fin de semana y decirle, oiga, invíteme a almorzar porque es que no, sí, o paguen el Sí, celular que es que hace rato no, bueno, lo que sea, eso no da dignidad. Entonces, hay muchos ejemplos del día a día que uno los ve todo el tiempo, pero uno como que no analiza eso y no se pone en esa posición, ¿sí? Y cuando uno llega a los 50 años, lo digo porque me pasó a mí, ahí yo empiezo a ver, oiga, la vida pasó muy rápido. ¿Sí? claro. A qué horas llegué yo a los 50 años? Y es más, ¿a qué horas mi hija cumplió 27 o 26 años? ¿A qué horas? O sea, me acuerdo cuando el médico la sacó en sus brazos, era un bebé y el tiempo pasó volando, ya es profesional, empresaria y todas esas cosas, y yo digo, pero ¿a qué hora? Entonces, a los 50 años yo dije un día miércoles, ¿y ahora qué voy a hacer para pensionarme? Empecé a mirar hacia atrás, empecé a analizar si me iba a devolver a Colpensiones o no, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero ya a los 50 años el esfuerzo es más complicado, ¿sí? Si yo tengo Claro. 30 y estoy con un buen ingreso, pues puedo empezar, ¿sí? Si tengo 25 y estoy empezando a trabajar, pues sea disciplinado, ¿sí? Eso no quiere decir que se prive Esa de tener información es lujos. la que yo creo que es importante hacerle llegar a a estas personas jóvenes, digamos 25 30 años, porque, o sea, pues nosotros no lo hicimos, algunos lo habrán hecho, pero pues si estamos hablando que el 2% se asegura, pues pucha, nada, Uh-huh. y tampoco creamos el hábito ni ni el interés para que pues se hiciera, ¿cierto? Entonces es importante que esto y Uh-huh. ojalá los que estén por acá y tengan hijos y empecemos a decirles que es importante ahorrar y asegurarse. Eso es bastante bueno.
¿no? Ricardo, La educación de los hijos, por ejemplo, ese es otro tema. Cuando tú tuviste tu hijo, tú en esa noticia dices, miércoles, esto sí es para toda la vida. Y si tuviste la suerte de terminar y sacarlos adelante, pues puedes hacer cuentas de cuánto te costó. Pero cuántas maravillas te trajo a la vida, pues sí, son inmedibles. Cualquier cosa es nada con base en las maravillas que uno puede disfrutar de sus hijos. sí, Pero esas cosas, al comienzo, los gastos universitarios a veces son grandes y si el muchacho quiere irse del país o si quiere, no sé, estudiar una carrera que implique unos gastos demasiado altos como medicina en los Andes que paga como 25 o pues, 30 millones de pesos, ya ni sé, ese tipo de cosas son situaciones que se pueden prever cuando uno tiene ingresos buenos y estables. Entonces, si tiene unos buenos ingresos porque tiene una buena empresa, porque tiene un buen trabajo, aproveche y haga un ahorro porque usted no sabe si 10 años o 5 años, o sí, 30 años o el año entrante se vaya a quebrar o lo van a despedir. no lo va a correr el COVID. Entonces, pues cuando uno está en las buenas, tiene que aprender a disfrutar, pero sin privaciones, pues. Yo no digo pues que si uno se cañe, pero sí coge un Sí, pedacito y guárdelo. Un pedacito, más. ¿Mm? Eso ok. es. Oiga, Richard, yo soy un convencido que si todos aportamos para la construcción de una Colombia feliz, en este caso, por ejemplo, usted contándonos toda esta información y como generando la conciencia de lo que tenemos que hacer, que realmente no lo hacemos, desde lo que usted hace, ¿cómo aporta para esa construcción de una Colombia feliz? Pues mira, todo nace digamos, en un diagnóstico que uno puede hacer con una persona. Cada persona tiene una realidad distinta, ¿sí? Y cada uno puede tener ciertas necesidades o puede tener ciertos sueños eh, o, o ciertas situaciones que hacen que una cosa sea más importante que la otra, ¿sí? Si tú eres un empresario joven y tienes hijos chiquitos de 5 o 6 añitos, y estás en tu trabajo y te está yendo muy bien, pues qué chévere, pero tienes a tu señora en casa porque ella se encarga de estar pendiente de sus hijos. Qué fortuna, yo tuve esa fortuna, mi mamá estuvo conmigo toda mi niñez, entonces eso fue genial y pues afortunadamente algunos niños todavía gozan de ese privilegio. Pero en ese momento, ese empresario está poniendo la vida de su familia solamente bajo él. Y si él no está hoy, o si él se Bajo su enferma, responsabilidad. ¿sí? Entonces, pues, ¿qué puede pasar con su familia? Entonces, esa es una realidad. Lo otro es que de pronto el señor ya llegó a los 60 años y ya sacó adelante a su familia, ya no tiene ninguna, digamos, apuro económico que representar, pero tiene unos ingresos o unos ahorros allí que quiere de pronto incrementar a través de portafolios muy conservadores. Entonces, pues también puede tener maneras de proteger ese patrimonio y blindarlo para que sea inembargable, incluso a través de unas colocaciones en cooperativas de seguridad. Hay muchos productos para hacer eso y poder aislarlo y protegerlo para que su familia pueda, al momento de su partida, pues disfrutar de esos ahorros que le dejó a la familia, ¿sí? Claro. Hay muchísimas maneras de hacer eso sin necesidad de decir que yo me voy a privar de cosas porque tengo que ahorrar, pues no, tampoco. Es coger una porción, ¿sí? Esos beneficios que se generan por digamos, inversiones en productos de seguros incluso, no solamente productos bancarios de inversiones, sino Sí, a través de una compañía de seguros, pues son, además de que son inembargables, pues la herencia es inmediata y se la dieran en un cheque en términos de 5 días a la familia. Entonces, si las tuvieran en la vivienda o en Bancolombia, en un banco a la vista o en el Banco de América, en los Estados Unidos, en un banco a la vista, pues al sí, fallecimiento de la persona eso queda congelado y tienen que esperar una sucesión para poder hacer distribución de todos esos activos. Pero si está en una compañía de seguros, por ejemplo, pues esa platica se le gira a sus beneficiarios en 5 días, sin gastos de claro. abogados, sin gastos de sucesión, sin nada de estas cosas, ¿sí? Y sin peleas entre los herederos. Entonces, Así, así. eso sale, sí, Divida por 5. sí, sale más fácil, muchísimo Claro. más fácil y pues ya deja todo organizado con las personas. Sí, pero si eso no llegase a pasar, pues usted
llegó a viejo y tiene 50, 70, 60 años y pues quiere disfrutar de esa plata, pues ahí la tiene. Ahí la tiene. Recupera Además, esos ahorros. claro. Claro, mientras estuvo ahorrando, aseguró a su familia. Y pues si no se murió, pues entonces coja esa plata y ya puedes disfrutar en su vejez con ese dinero. Sí, gástesela en lo que se le dé. Es lo que se le dé. Muy bien. Oiga, Ricardo, muy bien. Mi hermano, quiero que le dejemos un mensaje, o le deje usted un mensaje, que usted es el que, a las personas que nos acompañan hoy y los que nos van a ver después, van a ver esta conversación en redes, que creo que ha sido bastante ilustrativa. Un mensaje de, o sea, hagamos esto para ser felices en el futuro. Pues mira, yo te vuelvo a poner en esa posición. O sea, ¿qué pasaría si te mueres hoy? ¿Qué pasaría si llegas a viejo? ¿O qué pasaría si te incapacitas? Ubícate en esas tres cosas, porque alguna de esas tres cosas te va a pasar. Porque si hay algo seguro en esta vida es que me voy a morir. Entonces, no sé cuándo, ¿sí? Pero va a pasar. Entonces, esas cosas son las que lo ponen a uno en posición y uno tiene que decir, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si? Y si yo logro identificar eso y cuáles son los principales temores, porque estoy corriendo más riesgos de una manera o de otra, pues entonces tomar decisiones sobre hacer administración sabia de los ingresos para que los pueda mantener. Y siempre pensando en que, porque yo siempre he pensado que yo voy a llegar a muy viejito, pero si voy a llegar muy viejito, yo quiero tener la vida que tiene mi papá y tener una vejez digna, ¿sí? Y poder decir y hacer lo que quiera tranquilo sin depender de nadie. ¿Sí? Porque no hay nada más horrible que depender de las personas. Yo creo que si uno ha sido tranquilo y está feliz en su vida y llegó a viejito y ahorró su platica y entonces ahora sí tiene unos ingresos, pues va a seguir siendo feliz. Pues claro, ¿cómo se sentiría uno si todos los meses le llegan a uno 4 millones de pesos sin estar haciendo nada? Hoy, por ejemplo. O 5 millones de pesos hoy sin estar haciendo nada. Entonces, pues eso genera tranquilidad. ¿Sí? Tranquilidad y dignidad. El resultado del trabajo hecho durante toda la vida y del ahorro y eso. Entonces, el mensaje lo tendremos en cuenta, dice mi papá. Mi mamá saluda por acá, hola madre. Lanis Franco se unió, qué bueno. Lanis, un abrazo, Esperancita, que nos acompaña siempre. Margarita María Londoño, Margarita Londoño. Daniel, Gustavo García, Yamile, Alfonso López. Bienvenidos todos, qué bueno que hubieran estado por acá acompañándonos y escuchando este mensaje que creo que es importante de Ricardo, para que nos cuente. Bueno, Ricardo, nosotros, la campaña tiene una premisa que dice que nuestros deberes validan nuestros derechos. ¿Ok? Yo quiero que usted nos diga un derecho y las personas que hoy nos están acompañando nos validen ese derecho diciendo deberes. Gaby, hola. Pues yo creo que el derecho que todos tenemos a una vejez digna, eso es clave, tú lo estás diciendo ahorita. Creo que uno tiene derecho a tener una vejez digna, pero también tiene que tener claro que ese derecho no es solamente, no debe ser brindado únicamente por el Estado, porque el Estado tiene unos límites, no va a poder con todo. Sí. Entonces también depende de nosotros, ¿sí? Pero el derecho a una vejez digna, yo creo que es entonces, el derecho a una vejez digna. Vamos a validar ese derecho que nos está contando Ricardo que tenemos. Vamos a validarlo con deberes. Entonces, los esperamos acá diciendo a ver cositas y vamos a leerlos. Rafael Cruz. Bueno, a ver. Empiezan así timiditos, pero ahorita arrancan y nos cuentan mil deberes que validan el derecho a la vejez digna. Mira que hace... yo tengo muchos ejemplos de los norteamericanos porque es que la conciencia es otra. Y ellos hace mucho entendieron que la responsabilidad de su pensión no es del Estado, sino de ellos mismos. De ellos mismos. Hay unas cuentas específicas en los bancos en donde todo norteamericano puede abrirla y poder ir aportando allí para que tengan una pensión asegurada. ¿Sí? Asegurada, claro. Entonces ahí es la cuenta del $1.000.000, o sea, ese es tu objetivo, ahorrar $1.000.000 para poder vivir tranquilo. Si tú te das cuenta, allá la gente vive en campos de golf, los pensionados. Aquí dice Esperancita, asegurarse, María Consuelo, cuidarse, Claudia Patricia, el deber de prepararse para lograrlo.
El Padre, cuidándonos, prever los riesgos, dice Esperanza. Bueno, ahí vea, ya llevamos 6. Vamos a ver. Este ejercicio lo que tiene es eso, que cuando nace la campaña Colombia Feliz, Derecho y Deber de Todos, es porque nos damos cuenta que exigimos y exigimos cosas. Y tú tocaste un tema ahorita muy interesante, que fue que el Estado no nos puede proveer todo. ¿Sí? Yo tengo derecho a la vida, pero el Estado no nos puede proveer todo. Yo tengo que poner de mi parte también. Vea, su profesora Lilia dice, juventud laboriosa. Lilia nos acompañó hace un mesecito acá en nuestras conversaciones con amigos. Tuvimos una charla muy, muy linda hablando de la educación y de los maestros. Sí. Entonces, cuando esta campaña nace, entonces lo que quisimos dar a entender o por donde quisimos arrancar fue generar esa conciencia de que nuestros deberes validan nuestros derechos. Tenemos derechos y muchos, pero así como tenemos muchos derechos, tenemos muchos deberes. El respeto por la gente y todo lo que... Entonces, mira, un derecho, diste, llevamos 7 deberes. Entonces, de esto se trata estas conversaciones con amigos. Ricardo, hermano, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y tu sapiencia en este tema. Espero que pues a las personas que estuvieron por acá nos haya quedado, por lo menos a mí, ya me quedó claro que toca empezar a correr, ¿sí? Porque uno de verdad deja de hacer muchas cosas por el tema de la inmediatez. Tenemos que pensar más a futuro, a que nuestros hijos se encaminen también como por ese lado, por esa cultura. Y Ricardo, mil gracias. Rafael Cruz dice, excelente, gracias Rafael por estar por acá. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, de verdad. Ricardo, de verdad que la charla fue bastante ilustrativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos acompañaron hoy, de verdad, sigan haciéndolo. Muy buena charla para que los jóvenes empiecen a pensar en la vejez, porque todos vamos a llegar allá, dice Claudia Patricia. Gustavo García dice, muy interesante. Y pues sí, lo importante de esto es que quede ese granito, ese granito de arena que nos pueda ayudar o servir en algo. Entonces, Ricardo, un abrazo, hermano, muy grande. Gracias por habernos acompañado en nuestro primer año de este trabajo, de nuestras conversaciones con amigos. Y, hermano, un abrazo y nos vemos pronto. Bueno, sí, pues muchas gracias. Me parece genial esta idea tuya. Yo creo que siempre hablando en positivo se hacen cosas chéveres. A mí no me gusta ver el punto negro en la pared blanca. Porque muchos nos dedicamos a eso a veces. Nos dedicamos a eso. Entonces, a todos de verdad, muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves. Es nuestra última conversación del año. Viene Nicolás Franco, nos va a acompañar. Entonces, me imagino Esperancita será la primera en estar ahí. Eso es mi sobrino. Esperancita, la mamá de Nicolás. Entonces, acá nos veremos el próximo jueves. Vamos a tocar un tema muy, muy chévere con Nicolás. Y esperar para que llegue el año entrante y sigamos en esto y sigamos pudiendo aportar un poquito. Y recuerden que nuestros deberes validan nuestros derechos, no olvidemos eso. Tenemos derechos todos los que queramos, pero tenemos muchos deberes. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves. Ricardo, mi hermano, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, a ti muchas gracias, Diego. Chao. Chao, chao.